Bien, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a todos por ingresar a esta conferencia, el primer taller de alfabetización tecnológica del uso de las TICs. Hoy vamos a tener un encuentro con las TICs, vamos a hablar sobre lo que es el tema de la concepción, la conceptualización del uso de las tecnologías de información y comunicación, su implementación, cuáles fueron sus inicios aquí en el país, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Vamos a conversar un poco acerca de lo que es el uso que nosotros le damos a este tipo de plataformas. Y bien, concluiremos con lo que sea concluiremos con lo que nosotros esperamos o que creemos que el uso que debemos darle a estas tecnologías, ya que este taller está orientado a lo que es el tema del área de difusión de conocimiento en el área académica en todos los niveles. Entonces, muy bien, comencemos. ¿Qué son las TICs? Las TICs, cuando hablamos de TICs, hablamos de tecnología de información y comunicación, pero también nos referimos a un grupo diverso de prácticas de conocimientos y herramientas vinculadas con el consumo y la transmisión de la información. El desarrollo a partir del cambio tecnológico vertiginoso que ha experimentado la humanidad en las últimas décadas. Cuando hablamos de cambio vertiginoso, bueno, hablamos de que efectivamente el concepto de TICs hace 10 años no era el mismo que tenemos actualmente. De hecho, la forma en que nosotros nos comunicábamos o nosotros utilizábamos, consumíamos la información, era totalmente distinta a como lo hacemos ahora, porque actualmente existen dispositivos que no solamente nos permiten consumir esa información, sino que también nos permite producirla. Entonces, al existir al establecer ese nuevo hecho, ahora tenemos la capacidad nosotros como usuarios de poder generar información que puede ser consumida por otros usuarios. Entonces ya no somos solamente consumidores vehementes o activos de la información, sino que también tenemos una participación activa y fundamental, sobre todo fundamental en estos últimos tiempos, en el tema del uso de las tecnologías de información y comunicación. Bien, esto obviamente por esta transformación, esta mutación conceptual, ha iniciado un cambio de paradigma, donde ya no somos consumidores de la información, sino que ya somos consumidores y productores de información. Entonces, obviamente ha cambiado el panorama, ha cambiado el concepto de lo que son las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, como solamente una herramienta utilizada por aquellas personas o grupos de personas o instituciones o entes públicos o privados que generaban información para ser consumida, a cualquier usuario que tenga un dispositivo electrónico que pueda generar información, que pueda consumir y generar información. ¿Cuáles son estos dispositivos? Una laptop, una tablet, un teléfono inteligente, un smartphone, un smart TV, una nevera inteligente, un smartwatch, que es un reloj inteligente, no sé, cualquier cantidad de dispositivos que actualmente pueden generar información, que producen información y que es consumida por nosotros. Entonces, por supuesto, este cambio de paradigma ha generado ha abierto una ventana para nosotros los usuarios que ahora nos permite adquirir o nos ha permitido adquirir nuevos bienes y servicios, porque la información que producen estos usuarios o que producimos nosotros como usuarios puede ser de interés para otros usuarios. Entonces ya nosotros no nos convertimos solamente en consumidores, sino que
nos convertimos en productores de información, nos convertimos en productores de información de información útil, nos convertimos en elementos o tendencias que van a ser seguidos por otros usuarios, porque efectivamente les interesa la información que nosotros producimos, el contenido que nosotros producimos. Entonces, bien, esto ha permitido que usuarios puedan vender, escuchen bien, usuarios puedan vender, producir y vender productos y servicios en la web que sean de interés para otros usuarios. De eso vamos a hablar de todas maneras un poco más adelante, porque eso tiene que ver mucho con el tema del comercio electrónico. Bien, ¿quién más se encargó de la masificación de las TICs en Venezuela? El Centro Nacional de Tecnología, el Centro Nacional de Tecnología e Información, el CNTI, inició su programa Infocentro en el año 2000. Y 7 años después, cuando ya se contaba con un despliegue, imagínense, 7 años después, cuando ya se contaba con un despliegue importante, fue que el centro se crea la Fundación Infocentro y se promueven las infraestructuras físicas y tecnológicas, así como del talento y así como del talento para garantizar la sustentabilidad de los proyectos sociotecnológicos. Entonces, ¿cuáles eran esas infraestructuras físicas? Bueno, los infomóviles, el infopunto, había como una especie de salas de cyber que tenían muchas computadoras. Esos eran los infopuntos. Entonces tú podías ir allá y te conectabas y podías tener acceso a internet y era gratuito. En el caso de los infomóviles te llegaba, era una especie de furgoneta enorme donde tenía disponía de unos 6 u 8 equipos y allí tú podías conectar. Entonces, lo bueno del infopunto es que del infomóvil es que era móvil, precisamente, lo podías llevar a cualquier parte. Entonces también hubo un entrenamiento en la capacitación, donde se formaron, hubo una formación de personal, coordinadores, supervisores, etcétera, que se encargaron precisamente de lo que era la difusión de información y de la masificación del uso de las tecnologías de información y comunicación a través de esta fundación. Entonces, ¿qué originó esto? La creación de grupos, virtuales, la creación de comunidades de desarrollo, de proyectos sociotecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto permitió que el país, desde sus cimientos, desde sus bases, comenzara a generar conocimiento en materia tecnológica, de uso de interés común para el desarrollo de la política de Estado en materia de desarrollo tecnológico. Caso Canaima Educativo. En un principio Canaima y luego Canaima Educativo. Entonces, ¿cómo era antes de que existieran las TICs? Para mantenernos informados teníamos que leer el periódico. Leer el periódico implica, mejor dicho, porque todavía el periódico existe, leer información contemplada desde el día de ayer hacia atrás. Con el tema de las comunicaciones, bueno, tú mandabas una carta por correo, tenías que enviarla al buzón, por supuesto la carta tenía que tener unas características, la estampilla, el remitente, el destinatario, la cosa. La colocabas en el buzón, entonces tenías que esperar a que el cartero descargara el buzón. Una vez que el cartero llegaba a la central, entonces ahí se comenzaban a asignar las cartas, unas se empaquetaban si iban a una localidad más lejana, o si era cercana, entonces llegaba un poco más rápido. Pero este proceso de enviar una carta podía tardar días, incluso semanas, dependiendo de la distancia, obviamente, para que la carta llegara al destino. Y si necesitabas tener una respuesta, esto podía tardar algunos meses. En el caso de las informaciones de lo que es el tema de las entrevistas y los noticieros, las noticias, a veces estas eran pregrabadas, donde tú hacías una entrevista
o hacías o estabas dando una noticia de un suceso y lo pregrababas y luego esta era transmitida en el horario en el cual pasaban el noticiero. Por ejemplo, un canal de televisión puede tener un noticiero a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 11 de la noche, por ejemplo, o a las 10 de la noche. Entonces, dependiendo de la hora en que se suscitaba el suceso y en que este era abordado por los periodistas, por los comunicadores, entonces este era pregrabado y se transmitía en el horario del noticiero. Por ejemplo, si el suceso se suscitó a las 10 de la mañana, se pregrababa y se transmitía a las 12. Entonces existía un desfase de tiempo de 2 horas en el cual tú no sabías qué había sucedido sino hasta el momento en que ves el noticiero y te enteras. Ahora, cuando pasamos a la época post-TICS, cuando ya las TIC están instauradas y entonces ya estamos en este proceso de masificación de información y la cosa, entonces el tema de las editoriales de periódicos tuvieron que adaptarse. Sacaron páginas web, sacaron blogs, sacaron distintas formas de poder comunicar esa información, pero que se viera a través de teléfonos de dispositivos móviles o de computadoras. Entonces ya tú no necesitas ir a comprar el periódico para saber qué es lo que sucedió o qué es lo que está sucediendo, porque ahora la diferencia de ver prensa escrita a ver la prensa digital es que esta puede estar actualizada constantemente. Con el tema del correo, bueno, la creación del correo electrónico disminuyó el tiempo de envío y recepción de correo de forma abismal. Si una carta antes tardaba meses en llegar a un destino y el destino era más o menos distanciado, ahora es cuestión de segundos. Mandas un correo y la persona le llega el correo y solamente yo creo que tarda más el hecho de que la persona se dé cuenta de que tiene un correo electrónico y que debe leerlo para poder generar una respuesta, que el mismo correo haya transcurrido o haya llegado a su destino. Y con el tema de las noticias, con el tema de las transmisiones, ahora existen cosas que se llaman transmisiones en vivo. Claro, esto también existe en los canales de televisión, pero no era muy usado si la noticia no era muy relevante. Pero ahora tú puedes hacer una entrevista en vivo, tú puedes transmitir una noticia en vivo o transmitir cualquier cosa en vivo, porque recuerden que ahora no solamente son las empresas o los grupos o los entes que se encargan de difundir información, sino que ahora todos tenemos la capacidad de poder difundir información. Y entonces, bueno, tú puedes hacer una transmisión en vivo y las personas que quieran suscribirse o que quieran ver esa transmisión lo pueden hacer sin ningún inconveniente mientras tengan una conexión a internet. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos para las TICs? Obviamente, mayor velocidad y la capacidad de distribución de información. Esa es la primera. Que permiten que usuarios de distintas partes del mundo puedan conectarse. Lo que les hablaba del tema de la instantaneidad. Mandar un correo electrónico. Antes, si yo quería mandar una carta a África, imagínate, tendría que esperar meses de aquí a que salga el correo, después el avión, la cosa llegue allá, ya distribuyan dependiendo de cómo funciona el sistema de correo allá en África. Entonces, bueno, llega la carta, se tarde unos 2 meses. Después, si tiene que darme una respuesta, 2 meses más para que la carta salga de allá, llegue aquí y me llegue a mí. Ahora no, ahora yo envío un correo y la persona es más, lo que les reitero, es más probable que la persona se tarde más en leer o en darse cuenta de que tiene un correo de lo que tarda el correo de salir de mi computadora y llegar a la suya, o de salir de mi dispositivo y llegar al suyo. La compra y venta de objetos e información. Actualmente existe en la red y en el uso de las tecnologías de información y comunicación lo que es el mercado electrónico. Eso de todas maneras lo vamos a ver más adelante. Uno puede comprar y vender cosas, objetos, información, servicios
lo que es Amazon, eBay, Mercado Libre. Hay muchísimas tiendas virtuales, tiendas en línea, e-commerce. Hay muchas cosas que pueden utilizar y donde tú puedes comprar y vender cosas. No solamente compras y vendes objetos físicos, sino que también puedes comprar y vender objetos virtuales. Lo que es aplicaciones, tutoriales, información, documentos, etcétera. Lo que es el tema de compartir datos personales, bueno, las redes sociales, lo que hacemos nosotros casi que en nuestra vida cotidiana y convencional. Visitamos un lugar nuevo o vamos a un restaurante y tomamos una foto de la comida y la publicamos. O estamos en un lugar, nos fuimos de viaje y bueno, que ahorita no se puede por el tema de la pandemia, pero nos fuimos de viaje, estamos en una montaña, una cosa y tal, y tomamos una foto. Bueno, en ese momento no tenemos recepción, pero cuando tengamos, entonces la publicamos. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros poder compartir momentos o poder sí, poder compartir momentos con el mundo. Porque ahorita voy a hablar de eso. Conversar en tiempo real, importantísimo. Lo que es el chat, eh, la, la, las herramientas que te permiten estar comunicado instantáneamente, WhatsApp, Telegram, el chat de Facebook, Facebook Live, etcétera. Todas estas herramientas que nos permiten estar comunicados con distintas personas, en un principio con amigos, familiares, incluso con personas de trabajo, y nos permiten estar comunicados con ellos en tiempo real. Y este es uno de los elementos que se ha resaltado en los últimos tiempos, es que las TICs permiten a personas, a jugadores, en este caso a gamers, poder establecer conversaciones sin necesidad de tener conocimiento del idioma. Que hablan idiomas distintos y se pueden comunicar. Entonces, esa es la ventaja que proporcionan las TICs. Pero no todo es lindo, no todo es bonito. Entonces, las TIC también han fomentado una dispersión de la información, lo que es los fake news. Cuando vemos informaciones en Twitter que no han sido corroboradas, pero que la gente las cree y las difunde, eso puede generar un elemento de confusión. Entonces hay que tener cuidado con lo que se lee en internet, porque no todo lo que se lee en internet es cierto, no todo lo que se publica es cierto. Y todo tiene que ser verificado. Nosotros tenemos que verificar la fuente, tenemos que ver si realmente la fuente es fidedigna y por supuesto es oficial. Es lo más importante. Han impulsado una enorme exposición en la vida íntima. Esto es importantísimo, señores. ¿Recuerdan lo que le dije cuando uno va a un restaurante y se toma una foto y la publica? O cuando uno está de turista en un lugar y ves una cosa increíble y tomas una foto y la publica. Bueno, hay gente que comete excesos. Entonces publica casi que toda su vida íntima en las redes sociales. Y no saben que lo que entra en internet no le pertenece a un grupo ni le pertenece a un particular. Le pertenece a todos. Porque internet no es controlable. Internet no es manejable por una entidad o por un ente, por un gobierno, por una empresa. No. Internet es libre. Y todo lo que entra en internet, todo lo que entra en la web, todo lo que entra en la red es de propiedad y de uso colectivo. Significa entonces que toda la información que esté en la red puede ser utilizada en nuestra contra. Por eso tenemos que tener importancia. Hay que darle mucha importancia a lo que publicamos. Obviamente, como hay muchos servicios y hay muchas cosas en internet por las cuales podemos utilizar, también esto nos obliga a tener que estar perennemente conectados en comunidades virtuales en las cuales nos hemos establecido. Por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, Snapchat. Bueno, que no sé si Snapchat esté activo ahorita. Los correos electrónicos institucionales. Si tenemos más de un correo electrónico, entonces correo electrónico en Yahoo, en Gmail, en Hotmail.
y en otras cuentas de correo electrónico. Entonces eso nos obliga a tener que estar constantemente conectados, y nos obliga a tener que estar constantemente revisando estas herramientas virtuales, y eso también no es saludable, no es bueno para nosotros, porque entonces ahí interviene lo que es la otra desventaja, porque crea conductas adictivas poco saludables. Entonces nos aislamos, generamos autismo cultural, aislamiento social, y para el caso de las personas que tienen chamos, los que tienen niños, le damos, sucede una cuestión que se llama hiperestimulación infantil, que entonces ahora los chamos, como tienen acceso a la tecnología que nosotros no teníamos acceso, entonces bueno, los niños también tienden a tener este tipo de aislamientos, y este tipo de culturas de aislamiento social, y de este se vuelven introvertidos, y no les gusta interactuar con otras personas o con otros niños, porque se la pasan metidos dentro de los dispositivos móviles. Y por supuesto, el riesgo más alto que existe, siempre existe riesgo de privacidad, porque como tenemos identidades digitales, que es nuestro correo electrónico, y tenemos identidades, y esas identidades digitales tienen o conservan información que es sensible, entonces existe la posibilidad de que, bueno, de que seamos vulnerados, y nuestra información pueda ser utilizada con otro fin. Entonces tenemos que tener cuidado con los riesgos de privacidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de TICs que podemos resaltar? Bueno, el comercio electrónico es uno, las comunidades virtuales. Que el comercio electrónico ha tenido una tendencia muy muy alta en los últimos años. El tema de las comunidades virtuales se han venido dando desde hace muchísimo tiempo. Creo que incluso desde que comenzó la masificación de internet en los años 90, 99. Y bueno, tenemos lo que es el tema de la mensajería instantánea, el correo electrónico, etcétera. O sea, hay muchos elementos, hay muchas otras, pero estas son las más importantes. Y bueno, podemos concluir que efectivamente las tecnologías de información y comunicación tienen una influencia muy alta sobre lo que es el uso de nuestra vida cotidiana. Pero más importante, ha cambiado la forma en que se imparte la, la, la docencia. Como un maestro puede utilizar las tecnologías, que eso es lo que queremos con este curso, como un maestro puede utilizar las tecnologías para poder impartir clases y transmitir su conocimiento a los alumnos. Entonces las TIC tienen dos partes, eso es importantísimo, quiero resaltar esto. Las TIC tienen dos partes: su conocimiento y su uso. Debemos aprender a vivir con ellas, porque son parte de nuestra cultura y nos dan oportunidades de tener un buen desarrollo social. Bien, con esto concluimos lo que es la clase del día de hoy. Abro el debate por el chat, y voy a estar dando el derecho de palabra para que por favor me den sus impresiones, y me digan, compartamos información con respecto a lo que ha sido la clase de hoy. Muchísimas gracias.